Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, bienvenidos al Tozal Podcast. Hoy nos acompaña Laura Solá, una ilustradora y profesora de cómic, dibujo y pintura. Así que, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues muy bien. Vamos a hacer una cosa distinta a lo que suelo hacer normalmente, porque yo normalmente presento a la gente, pero me gustaría que te presentaras a ti misma. Vale, perfecto. Pues bueno, soy Laura, soy una dibujante de 26 años que llevo varios años metida en el mundo de la autopublicación, el fanzine y también pues como profesora de cómic, dibujo, pintura. Y bueno, pues mi trayectoria pues he estudiado Bellas Artes y el ciclo de ilustración. Bellas Artes lo hice en Teruel y ilustración ya me fui para Zaragoza. Y bueno, pues he realizado, realmente he hecho muchísimas colaboraciones con editoriales, también he colaborado con un par de videojuegos. Bueno, pues he hecho un poco de todo. También he hecho algo de diseño por ejemplo, para el colectivo feminista por la igualdad del 5 medio. Y ahora mismo pues lo que hago es sobre todo cómic y eso, pues fanzines. Perfecto. Hoy va a ser una entrevista muy completa. Por eso que dices tú que has tocado casi todos los palos que se puede tocar en ilustración. Mm. Así que vamos a ello. A mí me gustaría empezar por el principio de todo. Así que mi primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuándo decidiste que te querías dedicar a el arte? Ya no digo ilustración, porque ya Sí, dentro de todas las ramas del arte, elegir una ya es un poco más, o sea, sí, tardas un poco más. Pero ¿cuándo tú pensaste, yo me quiero dedicar a el arte? pues es un poco complicado de decir. La verdad es que desde... Es gracioso porque en mi familia siempre me lo recuerdan que desde que gateaba ya llevaba las pinturas en la mano, pero bueno, pues hasta que no fui creciendo, educándome un poco en todo, porque cuando eres pequeño te apuntan a muchas extraescolares, empiezas a hacer un montón de cosas, pero no sabes muy bien qué es lo que te gusta. Y me apuntaron a la Escuela Municipal de Artes, ahí en Monzón, donde crecí, y me di cuenta de lo que significaba, pues, de lo que significaba para mí el arte, ¿no? Decidí estudiar Bellas Artes y allí pues me tocó hacer muchas disciplinas. Entonces descubrí que me gustaban muchas cosas, pero finalmente me decidí, bueno, me di cuenta de que la pintura, el dibujo eran más importantes para mí. ¿Y Y esto fue mientras estabas haciendo Bellas Artes o antes de entrar ya tenías claro por qué camino querías tirar? supongo que antes de entrar ya lo empecé a ver, pero cuando hice escultura y vi que eso no era lo mío, o bueno, vas haciendo muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta, pues esto igual no es lo que quiero hacer, ¿no? No, no es solo que no se te dé bien, sino que no te llena tanto. Y cuando descubrí el cómic, sobre todo, que fue, pues creo que en tercero del grado, descubrí que había algo que hasta entonces casi no había conocido, porque para mí conocer Mortadelo y Filemón no es conocer el cómic, Además, aquí en España es el típico... aunque sea un referente muy importante, pero te faltan tantas cosas por saber si solo conoces eso. Sí. Y eso, pues para mí fue como conocerme a mí misma, la verdad. Entonces, tú pasaste de, de la ESO a bachiller. Sí, a bachiller. Hiciste un bachiller de artes. No, estudié un bachiller de letras, estudié latín y griego. Mira, como yo.
Y ahora yo soy programador y tú te has dedicado a Bellas Artes. Mira lo curioso, ¿eh? Sí, sí. Y cuando acabaste el bachillerato, ya empezaste en Bellas Artes. Sí, hice Bellas Artes y bueno, pues después de Bellas Artes hice un proyecto final que la verdad que fue muy importante para mí ese proyecto y después me metí a ilustración porque quería especializarme y Mm. hacer algo más cercano a lo que yo quería trabajar. Y durante tu formación, hiciste algún proyecto? O sea, aparte de los típicos proyectos que se hacen en clase, ¿alguno, por así Mm. decirlo, oficial? Sí, el que considero yo el primer proyecto, el que digamos que para mí es como un paso importante, fue el proyecto final que bueno, fue el cómic de Guardianes de Utopías, que en Monzón lo he publicitado bastante, estuve haciendo varias presentaciones, de hecho. Y bueno, pues es un cómic que en este momento me apasionaba mucho la psicología de los personajes, me apasionaba la fantasía porque desde adolescente leía muchos autores de novela fantástica y, y bueno, pues todo lo que es como un viaje por la mente de la protagonista, ¿no? Y ese fue el primer proyecto que yo creo que define un poco la situación en la que estaba de descubrir qué es lo que me gustaba. Sí. Que nos has dicho antes que es el proyecto que a ti ya te hizo clic algo y dijiste, yo me quiero dedicar al cómic. Sí. Perfecto. Después, ¿qué más proyectos hiciste? Porque espera, antes de que se me olvide, me Sí. gustaría decir, bueno, a los que nos están escuchando, que todas las publicaciones de las que hable Laura tendréis un link, si están disponibles, en la descripción para que les echéis un vistazo. Ujú. Hay una sección de notas, también podéis conectaros al blog también, ahí tenéis todo. Genial. Entonces, Pues sí, seguimos, a ver, estamos por el cómic de Guardián sí, de Guardianes de Utopías. Utopías. Y terminaste Pues el trabajo final. sí, el trabajo final, bueno, es este del que te hablaba. Después, vamos a ver, pues estuve trabajando en un par de empresas de videojuegos mm, durante y después de la carrera. En Was the School, que es una academia, es academia y a la vez crean videojuegos de aquí de Zaragoza. Y con Teco Studios, que esos sí que son de Teruel. A Tecu Vale. los conocí porque teníamos un amigo en común, quedábamos bastante para jugar a juegos de mesa y coincidió que necesitaban gente y mira, pues la verdad es que me llevé una experiencia súper bonita de estar trabajando con ellos. ¿Cómo es trabajar en el diseño de un videojuego? Pues es muy duro. Tengo la sensación de que solo rasqué la superficie estando en las dos empresas en las que estuve. Hice un trabajo muy diferente también en las dos, por cierto. En una estuve diseñando escenarios y en la otra, sobre todo, pintando animaciones. Y creo que pones a prueba si de verdad te gusta lo que estás haciendo y te tienes que recordar muchas veces que ante todo está tu salud física, mental, porque requiere mucho perfeccionismo y bueno, es fácil obsesionarse o pensar que nunca es suficiente. Y en este juego que nos dices, el del estudio de Teruel, Sí, eh, se llamaba Candle, ¿no? sí, ese es. No sé si lo pronuncio bien. Es que este juego, por cierto, su principal característica es que está hecho como en acuarela. Sí, sí, sí.
Además, Bueno, está hecho literalmente a acuarelas. Las animaciones son acuarelas, los escenarios son todos acuarelas y, y te mueves por el entorno de forma que son como muchos planos superpuestos de diferentes acuarelas y está todo hecho a mano, sí, sí. o sea, que no se piensen o sea, está en Photoshop o está hecho con algún efecto, sino que es algo casero, por así decirlo. Sí, sí, sí. A ver, claro, luego lo montas con el ordenador, Sí, claro. ¿no? No te queda otra, pero es un trabajazo. Estuvieron muchísimos años. Yo solo estuve unos meses con ellos, pero sí, sí, es una pasada. Ahora les pondré también una referencia a este videojuego porque artísticamente es una pasada. Además, lo que comenta Laura de la acuarela le da un toque brutal. Es como si estuvieras jugando en un cuadro. Vale, perfecto. Hemos hablado un poco de tu primera experiencia con el cómic, de tus primeras experiencias en los videojuegos. Y hay otro aspecto de tu carrera que me gustaría mencionar y me gustaría hablar mucho de ello, que son los facines. Sí, Antes de nada, yo me gustaría que nos contaras a la gente, o sea, bueno, un poco para dummies, para la gente que no lo sepa, qué es un facine. pues mira, la palabra fanzine viene de fan y magazine, o sea, es una palabra compuesta inglesa y viene a decir que es una revista hecha por amateurs, por gente que es amante de, pues en este caso, de los cómics y que hace cómics no como un profesional que está trabajando para una editorial, sino porque quiere darse visibilidad y quiere ir practicando, ir haciendo cosas por sí mismo, sin depender tampoco de lo que supone estar en una editorial. Eso ¿Y es un poco el suelen ser resumen que haría yo. caseros? Eh, Depende de O lo sea, que definas los por que has estado casero. tú. ¿A casero a qué te refieres? Bueno, en la feria del libro yo estuve hablando con un chico que se llama Scar de Mala Vida. Sí, Bueno, claro, es bueno, que él nos Scar, comentaba que cuando o ellos sea, empezaron, mm, sí que era casero en el sentido que lo hacían los propios artistas, lo imprimían y lo distribuían y era un poco menos industrial, por así decirlo. claro, bueno, es que Mala Vida ahora mismo ha crecido muchísimo. Mala Vida ya es Ahí está, ahí está. ya es una editorial prácticamente. Entonces, Es- eh, mm, sí, en su caso han evolucionado un montonazo porque han tenido muchísimos años de recorrido. Yo como autora de fanzines, pues, a ver, lo que sí que hacemos, por supuesto, hacemos los cómics, maquetamos. mm. El trabajo de maquetación además es súper importante porque tienes que perseguir a todo el mundo, cuidar mucho que todo esté unificado, que no, que no quede como un pegote, ¿no? Cada cómic. Sí. Y, y bueno, pues luego es ir a una imprenta que te lo impriman. Y por supuesto, algo que no te explican cuando te haces fancinero o fancinera es que luego, por supuesto, te toca estar a ti vendiendo en ferias y ser buena vendedora. Y guardar también el stock. Sí, claro, el stock lo guardas tú porque, como te digo, no es lo mismo que estar en una editorial, Mm. eh, hasta el punto de que, claro, tienes que pedir tu stand en los eventos, tienes que llegar para montar, tienes que pasarte ahí todas tus horas en el stand, en las Mm. ferias y desmontar. Y te toca Vamos, hacerlo todo a ti, hacéis claro. una publicación amateur, por así decirlo, pero tenéis el trabajo de una editorial igualmente. Sí, por así decirlo. A ver, Vale. las editoriales cargan con mucho más material, pero Mm. sí. No, más que nada te quería preguntar esto, porque claro, él nos habló de cuando él empezó, que era cuando nosotros éramos pequeños, eran los 90, Mm, y ahora las técnicas son totalmente diferentes. Él se explayó más en los comienzos, mm. y no nos contó mucho cómo lo hacían ahora, porque claro, tampoco es lo mismo.
porque ellos, como tú dices, ya ahora son una editorial y entonces, claro, me gustaría ver el matiz. O sea, Vale, entiendo. cómo... No, Claro. no me explicar ahora. Qué bien. O sea, Sí, creo que te cómo una entiendo. persona que no es una editorial, cómo lleva un fanzine. Porque claro, él nos explicó cómo lo llevaban ellos, pero claro, ellos son una editorial que ya está consolidada y ya manejan un presupuesto Sí, sí, y ya sí. no es amateur. Bueno, en Pues parte sí, pero no. desde mi experiencia, a ver, es muy duro porque, bueno, el colectivo en el que estoy, Fanzine Outsiders, Mm. somos ahora mismo 7, 8 personas. Bueno, activas no tanto, ¿vale? Pero al final estamos todos detrás y a todos nos toca cuando hay una reunión, pues reunirnos y cuando hay que hacer algo, pues o dar la cara o lo que sea, ¿no? Entiendo que Eh, cada uno hará un poco de todo, ¿no? sí, eso es. Intentamos diversificarlo de forma que si en los anteriores fanzines tú has hecho la portada, si tú has hecho la maquetación, pues que no te toque otra vez hacer lo mismo. Sí que hay cosas que las tenemos organizadas de forma que pues una persona sea siempre la tesorera, a no ser que deje de poder encargarse, una persona sea la que busca patrocinadores, una persona sea, pues ese tipo de cosas que se pueden mantener mejor en el tiempo, que no requieren tantas horas, eh, sí que intentamos que sea una misma persona, pero pues por ejemplo la maquetación, ciertas secciones del fanzine que hacemos en todos los fanzines, por ejemplo, hacemos una sección que sea presentarnos a nosotros mismos. Pues Mm. esa sección se maqueta aparte, Vale. porque conlleva un trabajo de estar unificando muchas cosas. Entonces, preferimos que haya una persona que se dedique solo a eso. Pues sí, son muchas horas y sobre todo también lo más importante de hacer fanzines es que te tiene que gustar, porque al fin y al cabo no tienes a una editorial que te esté diciendo qué tema tienes que hacer, qué guión tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pues para mí que te guste o que no te guste es decisivo en si estás en Sí, un porque si fanzine. no, no te complicas tanto la vida. Claro, que al fin y al cabo, aunque al final yo creo que nos está saliendo bien la jugada, Mm. que nos ha salido a cuenta y que nos ha hecho crecer, mm, Eso te quería si no preguntar lo hubiese también. disfrutado, no sé yo. Claro, tú como artista, esto va a ser una perogrullada, pero tú haces arte. Entonces, si tú no te involucras, por ejemplo, en un proceso de este tipo, eh, tú no sabes lo duro que es sacar una publicación adelante. Claro, Entonces, para ti es un aprendizaje muy bueno. Es como que también has estado, o sea, has estado como ilustradora, pero también como editora. claro, Y además como editora, como maquetadora. Entonces, ahora a la hora de hacer un trabajo para una editorial, tú ya sabes la perspectiva que tiene un maquetador, por ejemplo. claro, claro, claro. Sí, y tienes que hacer bueno, de todo. Eres totalmente polivalente cuando estás en un fanzine. Tienes que ir adaptándote a qué es lo que puede hacer cada uno, qué necesidades hay en cada momento, porque en cada proceso las necesidades son diferentes. Y, y bueno, pues aprendiendo sobre la marcha, que si alguien no sabe algo, pues el resto se lo pueden explicar. Es Sí, un porque además poco el trabajo es en un equipo. grupo, Claro, o sea, no es un trabajo solitario. claro, claro. Llevamos ya 3 años con el fanzine y sí que hay personas que se han ido, pero otras han venido. Está Y en movimiento. sí, sí, sí. Y luego, pues por supuesto, aceptamos colaboraciones, que no hay por qué ser del fanzine
para poder tener una ilustración tuya o, Mm. o un cómic tuyo dentro del fanzine. ¿Y habéis notado durante estos años que ha subido vuestra calidad? Uf, muchísimo, muchísimo. O sea, hay cosas Y que tú ahora sí. ves de los primeros años que dices, hostia, esto ahora no lo haría. Bueno, te da hasta vergüenza, sí, sí. Bueno, pero esto es siempre. Si vieras también, por ejemplo, mis podcasts de los principios, es que es una pasada. Claro. Es que si no Y cambiásemos, ¿qué hacemos aquí, sabes? mm, me gustaría preguntarte, del Facine vamos a hablar un rato. Fancine, perdona, ¿eh? Que es Sí, que genial. yo por Twitter siempre lo he conocido como Facine y con Z. No sé por Sí, qué. sí, sí, es con Z de magazine, claro, de Pero sin o revista sea, en inglés. yo lo digo sin la N, no sé por qué. Ah, pues Lo mira, llamo Facine, no sé por qué. Y siempre lo he leído como Facine. Además, yo es que la mayoría de ilustradores que sigo por Twitter están metidos en este tipo de proyectos. Si no es como yo guionistas, como dibujantes, es una pasada. Ahora también hablaremos de eso. Yo quiero mm, preguntarte dos cosas más. vale. Una es cómo empieza, o sea, vamos a ponerse una situación, ¿vale? Que vais a sacar un número nuevo, porque esto va por números, ¿no? Sí, va por números. No tenéis, a ver, como por así decirlo, temporadas. O sea, vais del 1 al 999.000, por ejemplo. Sí, y es que de hecho hay gente que sigue con los mismos personajes que desde el principio, pero yo, por ejemplo, voy cambiando, siempre hago historias nuevas. Ah, Y cada fanzine tiene un tema que vamos eso es lo que yo escogiendo. quería preguntarte. Tenéis un monográfico, ¿no? ¿Un monográfico? O sea, lo que tú decías, o sea, tenéis un tema Mm, que lo elegís entre todos, ¿no? Y hacéis sobre eso sí, todos los números. no, o sea, O vais variando. cada número es un tema diferente. Y de hecho, es que nuestros fanzines no tienen nada que ver ni siquiera los temas, porque nuestro colectivo, cada ilustrador tiene un estilo muy diferente Mm. y queríamos que también los temas fuesen muy diferentes para que a todos pudiese gustarnos lo que hacíamos, ¿no? Para poder disfrutarlo más. Entonces tenemos algunos que son más de humor, tenemos Sí. otros que son más serios y tenemos otros que son más de, pues, más fantástico, por así decirlo. Mm. Entonces, cuando hacéis un número nuevo, os reunís, elegís el tema, os organizáis, por así decirlo, Sí, y normalmente, cada cual. sí, perdona, No, no, sí, dime, perdona, me he clavado yo. que normalmente cada vez que nos reunimos, aunque no sea para elegir tema de fanzines, suelen salir temas de fanzines. Entonces, bueno, siempre vas con la libreta preparada y, y si sale un buen tema, pues se le vuelve a dar vueltas, ¿no? Mm. Em, Intentamos alternar para que no toquen temas muy similares cercano. El primer fanzine que hicimos se llama Farts, va sobre pedos y la verdad que fue un comienzo un poco, Bueno, humor. sí, sí, humor y vamos, súper, no sé, que sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Mm. Sí, que eso es otra cosa que también quiero hablar de los facines luego, porque es muy curioso. Sí, Porque vosotros, normalmente los fanzines tiran, o sea, no se suelen autocensurar mucho, suelen tener unos temas siempre muy, ¿cómo decirlo? No sé, atrevidos sí. A ver, y, y muy peculiares. sí, sí, sí. A ver, sí que en el primero y en el segundo, por ejemplo, yo creo que estábamos más verdes. Intentábamos hacer el tema un poco para todos los públicos. Mm. En el tercero, bueno, voy diciendo por orden, ¿no? El primero fue el de Sí, sí, sí. Farts.
El segundo fue Bestiario, que va sobre pues, criaturas fantásticas, mitológicas. También empezamos a tener alguna colaboración así interesante. El tercero fue Rollo Bollo. Ese lo tuvimos que poner en más 18 porque sí que tuvimos algunas viñetas así más subidas de tono, más... Y yo creo que ya fue cuando empezamos a arrancar y a decir, bueno, podemos hacer cosas que estén fuera de la norma, ¿no? Y no pasa nada. Y de hecho a la gente le encantó. El de Rollo Bollo tuvo muchísimo éxito. Sí, porque este Eh, tipo de publicaciones no te esperas que sea un tema cotidiano y, o sea, un tema convencional y todo muy, muy censurado, muy medido. Al revés, te esperas lo que tú dices, algo más fresco y sí, sin censura, además intentando aportar un poco sí, del punto de intentando vista. romper un poco los esquemas. Sí, pues ¿Tú qué este... considerarías más atrevido, el cómic o el fanzine? mm, sí, O sea, en en cuanto tema a de este temas. tema, sí, en cuanto a esto, yo creo que el fanzine sin duda, tanto por su historia como por lo que yo he vivido, ¿no? Sin duda. A ver, el cómic te lleva a otro tipo de historias, yo creo. Sí que puedes tocar temas duros, mm, por ejemplo, yo qué sé, de temática histórica o bélica, hay cómics súper, súper duros, ¿no? Pero la verdad es que yo con el fanzine he aprendido tantas cosas de todos los temas. O sea, es que tienes fanzines de los temas más raros, de cosas que en un cómic no verías, pues, de sexualidad, de todo tipo. Además, tú dices que todos los autores siguen por el mismo tema, pero con su estilo propio. Claro, lo que intentamos hacer con los fanzines es que cada uno pueda expresar sus ideas, pueda expresar su estilo sin ningún miedo, ¿no? a estar haciéndolo mal. Eso es lo más importante. Perfecto. Y bueno, Luego, el cuarto fanzine, así para zanjar esto, el sí. cuarto fanzine que hicimos fue el de historias paranormales, que quisimos jugar un poco, ¿no? Con el hecho de que nos llamamos outsiders porque no somos lo normal, pues paranormales, para anormales. Es un juego de palabras estúpido, pero había que Está hacerlo. bien, está bien, está bien. Y la última cosa que te quería preguntar de los fanzines, hostia, me trabo todo el rato, de los fanzines, eh, yo ya antes te he dicho que yo conozco mucha gente que tiene y yo sé que hay un movimiento de fanzines muy, muy grande en España. Incluso hay mucha gente que se Mm. dedica, yo que sé, un artista que tú conoces a otro y ese otro tiene uno propio o Sí, tiene sí, sí, y intercambias con totalmente. ellos, hablas con ellos, hay como un movimiento como a veces hay colaboraciones. Pues ¿Cómo es más o menos el movimiento de Pues sí, fanzines entre sí? totalmente. Normalmente este tipo de cosas acabas llegando a estos acuerdos, por así decirlo, en las ferias. En las ferias ves muchísima gente y hablas con muchísimos autores, porque claro, los fanzines, como te digo, te encargas todo el tiempo de las ventas, acabas hablando siempre con los vecinos de stand y acabas, vamos, tomándote algo o por lo menos teniendo conversaciones bastante chulas. Entonces, muchas veces, pues les invitas, te invitan o incluso acabas intercambiando fanzines para, pues, ayudarte, ¿no? En vez de yo te compro y tú me compras, nos los intercambiamos porque los dos somos artistas y sabemos lo que es el trabajo de un fanzine, ¿no? Lo que conlleva y el valor que tiene para nosotros. Ya aprendes de otros puntos de vista también y de Sí, otras formas de hacerlo. totalmente. Perfecto.
Vale, ahora vamos a saltar un poco de tema. Estamos hablando un poco sobre publicaciones un poco más de tipo comprometido. Mm. Entonces me gustaría saber, porque tú tienes una faceta también de autora por temas, por así decirlo, sociales. Y me gustaría que nos hablas un poco más sobre esa faceta tuya. Sí, se podría ¿A qué decir. productos, o sea, a qué proyectos estás dedicada o te has dedicado de este tipo? A ver, he ido dando saltos porque al principio no tenía los temas tan claros, ¿no? Ahora mismo sí que te puedo decir que de lo que más he hablado a través del dibujo ha sido de feminismo, de libertad de expresión, de antiespecismo. Y quizás en las cosas que yo me veo que me falta por hablar, ¿no? Que me falta por decir las cosas que pienso, sería de antirracismo y del colectivo LGTB, que aunque para mí, aunque hayamos hecho un fanzine, no ha sido suficiente. Ha sido como mm, dar un pequeño bocado a algo que me apetece saborear mucho, ¿no? De decir, tengo un montón de cosas que contar. ¿Tú crees que el arte puede ser una herramienta para cambiar una sociedad? O sea, para cambiar, por ejemplo, el pensamiento de la gente. Por supuesto. Y creo que además, bueno, de esto que a veces te paras a pensar, ¿no? Porque unos días piensas que es más posible, que es menos, depende un poco de tu estado de ánimo, pero creo que si estás trabajando en algo que vale la pena, que es la temática social, para mí vale mucho la pena, al fin y al cabo estás o bien ayudando a los demás o visibilizando una lucha, pero las dos cosas son muy válidas. Y te ayuda también a dejar de tener miedo a decir lo que piensas, que eso es muy valioso. Sí, Eh, últimamente el tema de la libertad de expresión, hmm, perder el miedo y publicar cosas, según cosas, es bastante duro. claro, porque tú ves a mucha gente que tiene miedo a decir lo que piensa, pero ¿qué es lo que te puede pasar por decir lo que piensas? Para mí, mm, es muy poco con lo que te llevas a cambio de decir, pues estás defendiendo a las personas, ¿no? Estás defendiendo Mm. colectivos, y además lo estás haciendo a través del arte y de las imágenes que nos empapan todo el día. Las imágenes están por todas partes. Si hay algo que te pueda transformar más, es algo que estás viendo todo el tiempo. Mira, Por por eso. ejemplo, Mm. para nuestra generación, por ejemplo, Los Simpson, que es un ejemplo muy, muy tonto, Buah, pero Los Simpson, pero por ejemplo, muchísimo. es una, es una, es una fuente de transmisión de una cultura y de una forma de pensar que, bueno, la Totalmente, americana occidental, pero que ha calado en la sociedad. Si totalmente. tú te vas a Twitter, todo el mundo está hablando de Los Simpson. Hay cosas de Y la vida, por así decirlo, que lo sabes por Los Simpson. incluso en una conversación de día a día hablas de los Simpson, o sea, es que está por todas partes. O sea que, Porque ha puesto, digamos que ha sacado a la luz un montón de cosas de la cotidianidad, ¿no? Haciéndolas, mm, haciéndolas muy críticas. mm, y no deja de ser arte. Es Claro, un tipo, pero es arte y es algo cotidiano. Porque igual a veces la gente se piensa que hablamos, yo qué sé, de cuadros o de estatuas o de cosas así muy, muy grandes, muy faraónicas. sí, a veces creo que a la gente le da miedo el arte porque se piensan que es algo con lo que no puedes interactuar o con lo que no puedes identificarte. Pero la animación es arte, los videojuegos son arte. Es que está por todas partes, es que no puedes decir que no te gusta el arte. Bueno, Algo, otra cosa es algo seguro que que te no gusta. tengas capacidades para expresarte
Sí, Pero, o para saber qué es lo que te gusta o qué es lo que no. vale, entonces, me Bueno, realmente, gustaría... perdona, Sí, perdona, perdona, perdona. Dime. que antes me has preguntado por lo de las causas sociales, ¿no? Sí. Y realmente tampoco te he dicho, bueno, no te he hablado, no sé, si quieres que hable de Sí, las por favor, cosas que he sí. hecho, bueno, Sí. Cuéntanos que un poco las obras que has hecho. antes sí que No he te, dicho, o ¿no? sea, no, Que si, que no te dé miedo explayarte, porque aquí podemos estar 2 horas y nadie se va a quejar. genial. Pues sí, antes sí que he dicho lo de que estuve con el colectivo feminista de Monzón, em, pero la verdad es que no solo he hecho eso, ¿no? Y la verdad es que me gustaría seguir haciendo no solo tema de feminismo, también hace poco saqué el fanzine de Girltober, el de Mujeres en la Historia, em, que realmente, pues por ejemplo, también he tocado otros temas. Con Rolde de Estudios Aragoneses, por ejemplo, estuvimos haciendo una serie de cuentos ilustrados en lengua aragonesa que está un poco enfocado a las escuelas. Vale. También estuve haciendo una colaboración en Valencia. Bueno, en Valencia. Yo estaba en mi casa, ¿no? Pero Bueno, si para, hoy en día, a distancia. para una editorial que hace, bueno, hace muchas cosas, pero estuvimos haciendo un libro de relatos ilustrados para visibilizar a la tercera edad, a las personas mayores, que fue muy chulo. Y, y bueno, pues así más cosas sobre el antiespecismo, que la verdad es que lo he nombrado poco, pero últimamente me he metido bastante en el activismo. Em, He estado colaborando con alguna asociación y estuvimos haciendo tanto un fanzine como un cuento ilustrado para recaudar dinero para un santuario de animales en Navarra, el Santuario Corazón Verde, que no sé, que son causas que a veces pasan un poco desapercibidas, ¿no? Pero merecen tanta atención como otras. Si nos quieres contar algún proyecto así en especial, no dudes, ¿eh? No tenemos prisa ninguna. Mira, por ejemplo, esto es una cosa porque tú has dicho santuario de animales. Sí, Yo sé lo que es, pero si nos pudieras explicar un poco por encima qué es, para la vale, gente que no lo sí. conozca. Pues un santuario de animales es un lugar en el que cuidan y, digamos, curan, mantienen el resto de su vida a animales provenientes pues de diferentes tipos de explotación que han sido maltratados y les dan como una segunda oportunidad, ¿no? Un sitio donde no les van a explotar y donde van a poder vivir en libertad, entre comillas, porque un animal en libertad en España ya sabemos que no dura mucho. Pero eso, en un lugar donde no va a ser atacado ni por cazadores, ni va a ser explotado en una granja. Básicamente es un lugar de paz para los animales y bueno, pues no reciben muchas ayudas porque no los financia el Estado, reciben ayudas de particulares. Entonces, que cualquier cosa que hagas para ellos están tan Eso es agradecidos. una aportación bastante... Sí, Bueno, estas cosas a veces, según qué proyectos, a veces no sé si es mejor no recibir ayudas públicas, intentar ser un poco independientes. mm, Aunque la putada de no recibir ayudas, o sea, ayudas públicas es que te cuesta muchísimo más hacer las cosas. sí. Y además que te ponen trabas por todas partes ¿Qué es a eso? estos Que no es que no te sitios. ayuden, que te desayudan. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. ¿Algún tema que nos quieras comentar sobre esto? ¿Tienes alguno? Bueno, espérate. Todo lo que sea futuros proyectos hablaremos más tarde. Vale, Si tienes alguno en la recámara, guárdatelo para después, que genial. luego hablaremos de eso. Vale, hemos estado hablando un poco sobre los fanzines. Hemos estado hablando un poco sobre temática social.
como del arte como una herramienta. Entonces, de todo esto, toda esta trayectoria tuya, me imagino que no ha salido de la nada. ¿Tú qué influencias has tenido? ¿Cómo, o sea, cómo has llegado a hacer lo que has hecho? ¿En qué te has inspirado? Pues Aquí te puedes explayar todo lo que quieras, ¿eh? sí, madre mía. Depende un poco del proyecto en el que me embargue, porque por ejemplo, en mi primer proyecto, en el de Guardianes de Utopías, solo te digo que estuve hasta leyendo a Freud para poder un poco ponerme en contexto en saber lo que estaba haciendo. También porque en Bellas Artes te exigen que tengas mucho trasfondo filosófico y Mm. demás. Em, pero bueno, varía un poco, depende de lo que vaya a hacer. Sí que te diré que para mí una de las influencias más grandes desde que pinto como algo que quiero dedicar, a lo que quiero dedicarme, ¿no? Es las novelas de fantasía de Dragonlance. Mm. Para mí han sido como algo que me ha construido, aunque sea igual para algunas personas es una tontería, pero me hicieron crecer como dibujante. Y, y Bueno, bueno, el Dragonlance tiene una ambientación bastante extensa. sí, Son sí, muchísimas novelas. claro, y es que de ahí ha partido tantas cosas, porque Dragonlance ha hecho nacer muchísimas cosas. Mm, Bueno, tiene también sí, mucho material multimedia. O sea, no solo es novelas, también cómics, tienen también de todo, un claro, poco. por eso. Es que es gracioso, ¿no? Que Dragonlance naciese de una partida de rol de Dungeons and Dragons, pero realmente luego Dragonlance se haya vuelto también un juego de rol aparte, que eso también es gracioso. Yo Y también estoy un poco influenciado por eso. Por lo de además, la, la Dragonlance tenía una edición que estaba en kioscos, que venía anotada sí, 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 y te venía el proceso de creación, es una pasada. que es una pasada. Que por cierto, hace poco he querido intentar volverla a comprar y es imposible. Es una pasada. Mira, yo hace poco me conseguí comprar o sea, varios libros, me los he comprado por Amazon porque ya o sea, me estoy haciendo un poco colección, ¿no? Pero hay algunos que es imposible. Pero por Amazon sigue habiendo. Es gracioso. Perfecto. Y Eh, aparte de Dragonlance, sí, ¿qué más? pues, a ver, por ejemplo, para el fanzine que estuve haciendo hace poco, el Geltober, realmente fue más un trabajo de investigación, de extraer biografías, adaptarlas, em, seleccionar un poco de quién quieres hablar y de quién no. Pero eso es un trabajo más de investigación que de influencias, ¿no? Y, y bueno, pues en cuanto al resto de mis dibujos o de mi forma de trabajar, me inspira mucho la naturaleza, la mitología. Me inspira también, bueno, es que hay muchos autores y autoras, pero por ejemplo, Anne Rice, Mm. desde hace muchos años que empecé a leer crónicas vampíricas, me quedé un poco parada hace años, pero la verdad es que es una saga también que me ha marcado, que bueno, es una forma muy diferente de ver el tema de los vampiros y demás, y me Mm. parece un tema muy chulo. Tú no Y tengas miedo a decirnos todas tus influencias, porque tú buah, piensa que este sí, podcast sí, lo puede oír alguien que esté empezando y le puede ayudar. Todo lo que estamos hablando ahora, aparte de ser algo muy curioso, puede que alguien venga mm, y le interese. pues mira, eso es interesante, porque sí que te puedo, te puedo empezar a nombrar ahora un montón de gente. Por ejemplo, a H.P. Lovecraft. Ahora mismo es una de mis mayores influencias. Es que eso es esencial.
Edgar Allan Poe, hace mucho que no lo leo, pero me encanta. Además, ahí abrimos un melón aquí muy grande, ¿eh? Lovecraft, los derechos de Lovecraft ahora van a pasar, o pasaron, creo, a derecho público. O sea, son públicos ahora. Wow. O sea, sabes que, bueno, el copyright lleva puedes estar X años, Sí, sí, y sí. aparte de X años, pues ya es público. Por ejemplo, el Quijote Es no tiene verdad, copyright. porque ¿Quién va a venir a decir soy claro, el es que dueño de los Lovecraft derechos? ya tiene 100 años. O sea, desde que se murió, quiero decir. Hmm. No me acuerdo muy bien cuándo murió, pero seguro que ya han pasado 100 años. Sí, sí. Pues mira, eso es interesante. Bueno, es, es O sea, que curioso. ahora que sepas que si quieres hacer algo de Lovecraft, tienes casi vía libre. Genial. Bueno, a ver, Pues míralo, a ver si voy a van a hacer, salir cosas, sí. a ver si le voy a cagar yo y quedan 10 años, pero No, no, no te preocupes. Pues, a ver, de novela, ¿qué más? Bueno, voy a pasar a cómics porque de sí, sí. cómics sí que hay muchísimos autores. Hay unos autores, ahora mismo no tengo los nombres, pero se apellidan Talbot, de eso me acuerdo, que han hecho varios cómics un poco en el mismo estilo. Uno es Sufragista y otro es La Virgen Roja. Esos dos cómics, si te interesa el tema del feminismo y te interesa el cómic, la novela gráfica, buah, súper recomendados. Eh, Hace poco me leí también Las mujeres de Salem, súper chulo y súper bien dibujado. El dibujo y el color son una pasada. También me gusta mucho Moebius. Hace poco me leí un tomo súper gordo suyo, que bueno, la verdad es que me gusta sobre todo por el color, la línea, ¿no? Lo que se suele decir de él. Y sí que me he dado cuenta de que se ha quedado un poco el, no sé, las historias al final se nota cuando tienen unos años, ¿no? Cuando Sí. empieza a coger polvo. Pero, pero también me gusta muchísimo. Y no sé, a ver, ¿qué más? Me estoy... Música, por ejemplo. Pues música, yo tengo un gusto un poco selectivo con eso. Hmm. Sí que me gusta la música clásica y las bandas sonoras, pero lo que más escucho es metal. La verdad es que me gusta mucho ir a conciertos y sí que lo tengo muy vinculado a la pintura porque me gusta mucho dibujar y pintar escuchando música. ¿Con qué música trabajas? Pues depende un poco del día. Eh, Hay veces que me pongo a pintar y como me pongo a escuchar, por ejemplo, a Mon Amarth, me Hmm. puedo pegar 8 horas sin parar, sin darme cuenta de que el reloj pasa. Es que eso Y da energía, ¿eh? además trabajando como una moto, pero bueno, sí que hay días que te apetece estar más relajada y me pongo bandas sonoras de, sobre todo de videojuegos. Y la verdad que también se trabaja muy bien. O de Estudio Ghibli, por ejemplo, que las películas de Estudio Ghibli, para quien no conozca, por favor, ya. Eso obligatorio. Vamos, si no, cogéis, apagáis el podcast y hasta que no las veáis no volváis. Sí, 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 Como Lovecraft. Es que es obligatorio. totalmente. Perfecto. Y entonces, ¿tú eres capaz de estar oyendo música con letra y trabajar a la Sí, vez? sí, sí. Algo, o A sea, ver, algo que requiera mucha concentración. a no ser que esté escribiendo, sí. Cuando escribo sí que no puedo, pero O yo es que no li- puedo, madre mía. sí que Tengo que ponerle instrumental. con lo que me cuesta más es con películas o series, aunque las haya visto 1 millón de veces. Mm. Si me las pongo mientras trabajo, acabo mirando la película o la serie. Me da igual. Eso sí que no puedo. Mira, y ahora has nombrado películas y series, ¿alguna así? Wow. Pues me estoy viendo de nuevo Doctor Who, porque mi compañera de piso no la ha visto.
¿Por dónde hay que empezar Y a ver eso? Que yo de aquí sé y hay un montón de temporadas. pues yo lo que recomiendo siempre es la serie nueva que empieza en 2001, porque hace ya tiempo me empecé a ver un poco la serie vieja, que es del Mm. 63, y es más lenta, madre mía. Es buena igual, ¿Y los efectos especiales han envejecido bien o se nota que son de los 70? Hombre, claro, se nota muchísimo. Para Vale. empezar, es que no hay efectos especiales al principio. Se nota mucho que es todo de cartón piedra, pero es Mm. muy divertido. O sea, como es una serie muy que siempre tiene mucho humor, te lo tomas como eso, como que pues era lo que tenían en ese momento. Y la verdad es que ya en su momento tenían miles y miles de espectadores y no me extraña porque se nota que era algo revolucionario, ¿no? Y que haya durado Sí, siguen en antena, ¿verdad? casi 60 años mm, como serie de ciencia ficción más larga de la historia, pues te dice mucho. Y eso que ahora la están empezando a pifiar, pero bueno, a todo le llega un final, por desgracia. Bueno. ¿Y qué más películas hemos nombrado Estudio Ghibli? Mm. ¿Hay alguna que te guste más? ¿Tienes Eh, alguna favorita? la Que por verdad es cierto, que, están en Netflix, ¿eh? la verdad es que cuando pienso en referentes, no pienso en películas, pero me influencian mucho. Es que todo Mm, suma, ¿eh? Todo suma. todo. Pues, es que ahora mismo estoy pensando, la verdad es que de Netflix No, últimamente no no, he no, visto perdona. Quiero decir nada. que han subido todas las de Estudio Ghibli a Ah, Netflix vale, hace poco. vale, Lo digo vale. por si alguien las quiere ver, que, que no tiene excusa ninguna. Vale, pues como ahora mismo no se me ocurren películas así que, wow, que te hayan marcado, ¿no? Se me ocurre como película que últimamente pues fui al cine a verla y me gustó mucho, la de Retrato de una mujer en llamas. Mm. Esa es muy chula. Eh, pero no sé, es que ahora mismo me he quedado un poco en blanco con lo de las películas. Bueno, no pasa nada. Sí, de esto podríamos estar también otro podcast aparte Sí, sobre esto. totalmente. Vale, perfecto. Hemos hablado un poco también, bueno, de las influencias. Hay otra faceta tuya que no hemos hablado absolutamente nada, que es sobre la docencia. Tú hiciste tú hiciste Bellas Artes, Mm. hiciste el grado de Ilustración y ahora eres profesora de dibujo, ¿lo digo bien? Sí, soy profe de dibujo, pintura y cómic también. Mm. Y cómic. ¿Cómo empezaste con esto? Porque Pues ser sí, profesor no tiene nada que ver, en no verdad. tiene nada que ver. Hacer Pues que enseñar. hice un curso de monitora y porque era una de las cosas que me planteaba, ¿no? De decir, si esto del cómic no sale adelante o tarda en salir adelante, algo tengo que hacer. Mm. Y empecé a hacer primero talleres de cómic eh, de forma un poco más, mm, menos, ¿cómo se diría? Menos institucional, ¿no? En ferias, Independiente. sí, en ferias, en pueblos, haciendo talleres independientes. Vale, o sea, que Y no tenías un local propio ni estabas con un curso específico, sino que hacías eso es, talleres, hacía pequeños talleres talleres. pues cuando salían Mm. y un poco compaginándolo con otras cosas. Y bueno, pues poco a poco me fueron saliendo cosas. Estuve un tiempo dando clases en Albalate también y ahora mismo estoy en Zaragoza en un instituto dando clases de cómic y en una academia dando clases de dibujo y pintura. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad es que no me esperaba, bueno,
al principio me daba un poco de miedo porque cuando te metes en algo que no es lo tuyo, te da miedo hacerlo mal, ¿no? Mm. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de que me encanta ver sobre todo cómo disfrutan aprendiendo y cómo aplican lo que les dices en sus propios proyectos, ¿no? Que de repente te das cuenta de que has sembrado una semilla y de Además, que es muy gratificante. sí, de que ves que absorben todo y de que van cambiando. Es una pasada. Pero tú notas la evolución de un niño cuando entra y cuando sale, ¿no? Sí, muchísimo. Además, Y bueno, ahora que estoy con el cómic, antes las clases de cómic que daba eran menos seguidas, como te digo, entonces es mm, más difícil darte cuenta de si le has marcado a alguien o no, a no ser que retomes el contacto. Pero ahora que estoy en un instituto, la verdad es que me encanta porque veo como al principio les daba además muchísimo miedo contarme cosas y como ven que soy muy abierta y que no tengo miedo a que me cuenten cosas que igual no son correctas porque para su edad no tienen que estar hablando de esto o de mm. aquello, pues al O con un profesor no principio, pueden tener la claro, confianza suficiente como para decir, a mí me gustaría expresar esto. claro, pues como ven que no tengo ningún reparo en que me cuenten las cosas que les gusta o las cosas que les preocupan, se abren un montón y es una experiencia súper chula. Mira, esto es una cosa que me gustaría preguntarte. Eh, una persona que comienza a dibujar, por ejemplo, cómic, vamos a poner cómic. eh, ¿Cuánto dirías que tarda en tiempo en verse una mejora? De decir, como, o sea, pongamos que empieza un curso, ¿Vale? ¿cuánto tarda una persona en notarse una mejora muy grande en hacer cómic? Decir, por ejemplo, mira, a los 2 años, por ejemplo, por un ejemplo, se nota una mejora bestial. Pues es que O un año, no sé si 2 años. no sé si te sabría decir, pero más que nada porque no tengo tanto recorrido en la docencia, ¿eh? Bueno, o por parte, o sea, por personalmente, por ejemplo. Pues personalmente creo que No, lo, lo lo- digo más que nada por si alguien nos está oyendo, que es joven, Mm, para que se haga una idea más o menos cuánto tarda más o menos en darse cuenta uno que está mejorando, creo que para que no se desanime. lo ideal es ver que siempre vas aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero sí que al principio es muy frustrante y yo creo que pasan 1 o 2 años mínimo hasta que ves que algo ha cambiado mucho y que ya no eres el mismo dibujante que eras, ¿no? Que ya eres un poco mejor. Y si ves que estás siendo mejor, es que lo estás haciendo bien. Y lo importante es cuando ves que lo estás haciendo bien, sobre todo no parar, tener paciencia porque em, pues nadie hemos nacido sabidos, nadie Mm. nacemos haciéndolo genial. Yo cuando empecé a dibujar dibujaba muy mal y es normal. Y sobre todo es importante observar a otros artistas, a tus compañeros si estás estudiando, a ilustradores profesionales si tienes la oportunidad, tanto, yo qué sé, viendo tutoriales en YouTube, es que puedes hacerlo de todas las formas. No hace falta que te gastes un montón de dinero en ir a una feria porque te pilla lejos de casa. Da igual, tienes YouTube, tienes el mundo. Eh, Sobre todo ver qué es lo que han hecho esas personas para aprender. Si está en tu mano y puedes hacerlo, pues intentar hacer eso que han hecho, ¿no? Por ejemplo, usando la tinta he probado esta herramienta. Vale, pues voy a probar yo también esa herramienta a ver si a mí también me gusta. Eh, si hay cosas que te ayuden a dibujar, sobre todo son las que tienen que ver con lo que tienes delante, porque dibujar es observar. Mm. Si sabes observar tu entorno, vas a saber dibujarlo. Entonces, dibujar al natural, tanto paisaje como desnudo, tanto también llevándolo al plano de la cultura, leer libros,
leer novela, leer cómic, culturizarse, ¿no? Mm. Que no basta Y solo con dibujar, hay que intentar coger influencias. claro, ver realmente qué es lo que te gusta, porque cuando empiezas no sabes lo que te gusta. Puedes decir, me gusta el manga, pero ¿por qué te gusta el manga? ¿Qué es lo que te gusta del manga realmente? ¿Te gusta que tengan los ojos grandes o te gusta la simplicidad de la línea? ¿Y cómo consigues esa simplicidad de la línea? Pues eh, el proceso de un dibujante de manga mm, es de los más complejos que hay. Eso es otra. El estilo es algo que un dibujante va cogiendo con el tiempo y va evolucionando y cuesta hacerlo. Claro, claro. Mm, sobre todo porque al principio no piensas que puedas llegar a tener un estilo, ¿no? Que Sí, dices, porque tú ves muchos artistas o te enseñan muchos ilustradores que tienen un montón y dices, yo no sé qué hacer, o sea, no sé a dónde tirar. O al revés, lo que tú dices, que tú crees que tienes un estilo definido, que es el que te gusta, hasta que claro, descubres otro. porque estás imitando a otros artistas, pero no te das cuenta de que nunca vas a dibujar como nadie más, porque tu estilo siempre va a ser solo tuyo, ¿no? Y tu experiencia se refleja en tu trazo y se refleja en cómo pintas, todo. Entonces, creo que es importante no obsesionarse. Esto me lo han dicho mucho y al principio pensaba, qué tontería, ¿cómo no me voy a obsesionar si todo el tiempo me están diciendo cuando estudio que tengo que tener mi estilo, ¿no? Cuando estudias te dicen, tienes que hacerlo en tu estilo o cosas por el estilo, Mm. valga la redundancia. Y Pero tú no lo tienes claro, es porque estás aprendiendo. claro, estás aprendiendo y a la vez estás forjando tu estilo sin darte cuenta. En este tema, ¿hay algún consejo que puedas dar a alguien que esté más o menos atascado en este tema? Porque, bueno, yo, Pues yo de ilustración conozco mm, algunas personas que han estado haciendo ilustración y se atascaban en el hecho de que ellos no sabían cuál era su estilo. Que había cosas que se les daban bien, cosas que no se les daban mal, pero los profesores siempre estaban diciendo lo que tú dices. No, es que lo tienes que hacer con tu estilo, o tienes que diferenciarte del resto. sí, pues Y la gente se frustraba porque decía, no sé cuál es mi estilo, si estoy aquí, claro, es que no es sé ni cómo se frustrante. hace la mitad de lo que estáis aquí haciendo. Es frustrante. Creo que lo más importante es cuando estás atascado o atascada, decir, vale, me estoy leyendo este cómic que me encanta. Voy a intentar dibujar esta viñeta con este estilo a ver si lo sé hacer. O voy a coger este libro, voy a intentar dibujar una escena. Voy a coger esta ilustración y voy a intentar imitar la forma en la que da el color o imitar la forma en la que hace el pelo de este personaje. Como coger cosas, intentar hacerlas tuyas y ver si te funcionan o no. Si no te funcionan, es que tienes que tirar por otro lado. Igual no te funciona porque no pega con el resto de cosas que has hecho o porque te has dado cuenta de que no es tu estilo, de que eso no es tu forma de trabajar y no te sientes cómodo. O igual tu estilo es una combinación de varios, Es que al final no es tiene por qué eso. ser una copia de Al otro. final es que ya está todo inventado, como se suele decir. Sí, No vas a tener un estilo que nunca se haya hecho, o bueno, como lo tengas, felicidades, pero no, es es muy difícil que alguien tenga un estilo ya cuando se está formando. claro. Y creo que el estilo no solo se hace cuando dibujas monigotes sin más, sino cuando haces un conjunto, ¿no? Si por ejemplo estás haciendo un cómic, cuando elaboras cierto tipo de historias, cuando el acabado final que haces es decisivo, pues sí, porque, por ejemplo, algo que se suele usar mucho ahora es que las escenas no sean del color que realmente tienen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, que un paisaje no sea el cielo es azul, los árboles son Vale, sí. verdes, sino que se usa mucho el usar colores que realmente no corresponden a la realidad. Pues El cielo, por ejemplo, rojo, ¿no? O todas esas cosas yo creo que es algo que tienes que ir explorando para saber si te gustan, si no, y ir conformando un poco.
ese cúmulo de cosas que al final serás tú. Además, lo difícil que es coger una técnica, ahora es súper fácil. Con YouTube, nosotros cuando éramos pequeños, yo me acuerdo Es cuando era verdad. pequeño no tenía YouTube. Dibujabas manga como lo veías en la tele, así como de memoria. Claro, o los Pero ahora tienes Pokémon, calcabas tienes, los por Pokémon. ejemplo, sí, pero ahora tienes tutoriales de gente que sabe, porque es técnica. No es, ala, dibujo manga y se dibuja solo. No, no, tienes unas técnicas, tienes unos procedimientos que hay que seguir bien. Claro. Ahora, a ver, yo le veo tanto un punto bueno como un punto malo. Le veo el punto bueno de que lo vas a poder hacer todo sin gastarte un dineral en 20 carreras, ¿no? Pero Mm. también lo veo desde el punto de vista de que tenemos tanta información que a veces Se valora menos. nos perdemos. Sobre todo que te pierdes y no sabes por dónde empezar. Mm. Bueno, eso, por ejemplo, los docentes sois los que tenéis que ayudar a la gente, porque claro, ahora busca en YouTube cualquiera sabe, pero tú, por ejemplo, tendrías que decir, no, mira, tira por este lado o por el otro o Claro, prueba lo otro. esto es más complicado, esto es más sencillo. Eso, por muy autodidacta que seas, eso solo te lo puede dar una persona que tenga experiencia, por Mm, ejemplo, un profesor. totalmente. Perfecto. Vale, hemos hablado un poco de todo. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre proyectos tuyos. Mm. Antes has nombrado uno de ellos, que es espera, El Inktober. Gertover, sí. Es con Eso, perdón. Inktober. Sí, voy a hablar de ello porque así un Eso poco es te otra de cosa las dudas. que me gustaría que explicaras de cero, Mm. que es lo del Inktober y todo eso. Pues el Inktober es una iniciativa de Internet, ¿vale? De las redes sociales. Inktober nació como un reto de un dibujante que se expuso en las redes sociales diciendo, eh, yo quiero hacer cada día del mes de octubre una ilustración a tinta, por eso se llama Ink de tinta y Tober de octubre, Vale. y esta iniciativa, digamos que se viralizó. Ahora lo hacen miles de personas o millones, Y no es sé. todos los días una. Sí, todos los días del mes de octubre es un dibujo. Entonces, Vale. Es mucho, eh, mucho esfuerzo, ¿eh? muchísimo. Hace un par de años creo que fue cuando hice el Gertover, fue una iniciativa, digamos, paralela. Mm. Nació de lo mismo, pero es una iniciativa que nació de ONU Mujeres y Pictoline, que decidieron proponer un reto de Inktober que fuese sobre mujeres de la historia. Mm. Porque los temas son libres, o sea, no es que haya ningún tema. Cada cual que hace ese desafío, por así decirlo, puede escoger los temas que quiera. Eso también es un tema complicado porque puedes hacer, sí, puedes hacer lo que quieras, pero tienes, por ejemplo, la lista del creador. El que Mm. creó Inktober todos los años hace una lista de, Vale, de palabras aleatorias y con esas palabras hace dibujos. vale. Puedes hacer eso, puedes hacer lo que te dé la gana, no seguir ninguna lista, o puedes buscar porque hay mucha gente que hace listas y se hace su Mm. propia lista de palabras. Igual se hace palabras por tema, igual le gusta que como es en octubre tenga relación con Halloween y hace Mm. una lista sobre Halloween. Entonces, Vale. Pero esto se mm, hace previamente o sea, previamente a octubre, tú ya te preparas tu lista y tus temas. O va sobre la marcha. sí, te lo preparas antes normalmente, porque si te lo Vale. preparas sobre la marcha, Es que es es un caos. no puedes, no lo hagas. A ver, porque tú has dicho que se hace uno en un día, pero ¿cuánto se tarda en hacer un dibujo a tinta? Para la gente Pues que no sabe de qué va el tema. claro, Claro, a dirá, ver, claro, se hace un dibujo, pues lo hago yo. Pero que, o sea, es algo que cuesta. si te lo planteas como algo que quieres hacer bien, solo el dibujo y la tinta, unas 6 horas. O sea, son seis Si, horas diarias
porque no Claro, hay parones de fin de semana ni nada. claro, claro, no hay parón, no hay parón, es una detrás de otra. A ver, también tengo que decir que hay ilustraciones que te van a costar más o menos. Sí. Igual hay un día que no puedes estar tantas horas, estás 2 o 3, pero aún así te has pegado 2 o 3 horas, que sigue siendo una matada cuando llevas todo, No, cuando llevas tantos 15 días. días, Claro, cuando llevas 15 días ya te planteas qué estás haciendo con tu vida. Y, y, y bueno, pues eso, a raíz de hacer el Gertover, decidí, bueno, sobre todo porque me lo pedía la gente, decidí publicarlo como una autopublicación. Decidí llamarlo fanzine porque no era nada súper profesional. El texto, además, sí que lo he redactado para que quedase formato fanzine y demás, pero bueno, en realidad eh, es una publicación, es pero un libro de realmente, ilustraciones, por así decirlo. digamos que toda la información la he sacado de internet, Mm. de páginas web, de ir seleccionando qué es lo que está bien, qué es lo que no. Sobre todo Entonces es tener en una cuenta. publicación totalmente, es totalmente autopublicado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, has hecho tú la edición, has hecho tú todo. Como estabas diciendo antes de los fanzines, tú has hecho todo, por ejemplo, la maquetación. Sí, en el caso del Girltober ni siquiera he estado con un colectivo. He estado yo sola Vale. porque, bueno, pues como ya tenía recorrido con los fanzines, sabía un poco en lo que me metía. Ahí quería llegar. ¿Ves? Por eso es importante lo de los fanzines. Mm. Sí, aprendes un poco a trabajar en muchas cosas por tu cuenta a la vez y a organizarte muy bien. Y bueno, sobre todo que ya conozco librerías, conozco Mm. libreros, entonces ya sé dónde puedo ir a presentar mis proyectos y todas estas cosas. Mm, ¿Y cómo es autopublicarse? Y además en un género como es este, que es un poco más minoritario. Yo estaba hablando en el podcast con novelistas que me decían que era duro y con gente de teatro que decía que era aún más duro, pero me imagino que en temas de ilustración es el triple de duro. sí que es duro, sí. Em, Sobre todo, pues te acabas obsesionando mucho de que esté bien porque estás haciendo tantas cosas a la vez que piensas que se te va a olvidar algo, y bueno, que eso, estás haciendo el trabajo de varias personas para empezar. Mm. Estás, además tienes que conservar un poco, no sé cómo decirte, que tienes que estar de cara al público todo el tiempo, ¿no? Tienes que saber tener una constancia en redes sociales, Vale, vale. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. O sea, que en aparte tienes que llevar el marketing del proyecto. No se trata también de hacer el proyecto claro, como de publicitarlo. Que solo publicitar el proyecto ya es casi la faena de una persona. sí, lo es, lo es. Te lleva muchas horas porque tienes que estar preparando cada post, cada publicación, llevar varias redes sociales a la vez, además. Mm, es duro y bueno, por otro lado, sí que yo la ventaja que veo es que controlo mis ingresos, ¿no? Que sé lo que me llega Mm. y bueno, que aunque sea duro empezar porque te lo pagas íntegramente tú, eh, Porque en este caso, en esta publicación, o sea, no tienes ninguna editorial no, no, que te haya editado, solo has hecho todo tú. eso es, pues te tienes que buscar un poco, sacar las castañas del fuego, Mm. buscar, eh, en este caso además no busqué patrocinadores, un Esta poco es la con. primera persona que oigo que tiene un proyecto similar que ha hecho esto, ¿eh? Es muy locura. ¿Ah, sí? Sí, 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 más o es menos una locura. casi toda la gente que he entrevistado que es autopublicado tenía algún patrocinador.
Sí, y de hecho Guardianes de Utopías tampoco ni tuve patrocinadores ni tuve subvención de ningún tipo. Es algo que, bueno, mientras trabajas de una cosa te lo vas costeando. Mm, Si puede, la familia te ayuda y, y con eso tiras, porque si no fuese porque te gusta, no lo harías, por supuesto. mm. Pero la verdad es que está muy infravalorado. Sí, sí. Em, Pero claro, la gente se piensa que la ilustración es algo que no. Que es dibujarlo y ya está. Y luego tú lo ves, el dibujo, y lo dejas. Pero lleva claro, un trabajo muy grande detrás. claro, eso es Sobre lo todo que te iba a últimamente, decir, que, con temas redes sociales se ha triplicado. Es que es una pasada. Luego hablamos de redes sociales porque también vaya melón. que realmente no solo estás ilustrando, estás haciendo la maquetación. Muchas veces te lleva más de una semana porque tienes que revisarlo una y otra vez. Después mándalo a imprenta. Mira que la calidad del color esté bien. Que, que además, después de revisarlo en imprenta, incluso a veces sacas la tirada y Las pruebas de color famosas de la y te muerte. salen fallos, te vuelven a salir fallos una y otra vez. Un verde, por Y ejemplo, que creías que estaba bien al imprimirlo y te das cuenta que no y hay que volver a imprimirlo todo. normalmente cuando ya sacas la tirada, al ser un fanzine, no se vuelve O a sea, sí, sacar tirada. las pruebas, quiero decir. Sí, 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 en las pruebas hay que volver a sacarlas hasta que salga claro, porque no vas a sacar toda la tirada mal. Y bueno, ahora mismo sí que estoy trabajando con una imprenta que trabaja a distancia. Es la primera vez que lo hago y de momento me está saliendo bastante bien. Me sale mejor que con las que trabajaba cercanas a mí. Y bueno, me sale muy a cuenta, la verdad, porque me hacen las pruebas de impresión y es algo que me ahorro. Sí, porque esto es algo que la gente normal no sabe. Es que tú cuando haces una publicación, no la haces y la imprimes. Tienes que hacer unas pruebas de color, tienes que hacer unas pruebas de cosas y eso cuesta dinero. Claro, O te sea, no cuesta las haces dinero gratis. y te vas Y trabajo. desgastando también. Te vas desgastando porque empiezas a pensar, pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Pero cuándo voy a poder sacar la tirada de una vez? Y hay un detalle tonto que tú lo imprimes y dices, ya esto no sale bien. Y lo arreglas. Y lo vuelves a imprimir. Que sigue sin ir bien. Y lo vuelves a arreglar. Y lo vuelves a imprimir. Y tú estás tan cerca, o sea, estás muy cerca porque estás en la imprenta, pero no llegas. Es muy frustrante. Sí, sí, muchísimo. Porque para que alguien, o sea, para que se hagan una idea, si tú solo ilustraras el libro, ¿cuánta gente tendría que estar trabajando en ese proyecto? O Pues sea, tendríamos el claro, guionista, por ejemplo, ¿no? tendríamos al guionista. El Si, maquetador. si tú solo dibujas, tendríamos al guionista, al que hace la tinta, el color. Así es como trabajan los cómics americanos y Sí, bueno, algún otro, pero sí, dividiendo todo el trabajo. Eh, luego tendríamos al maquetador, a, a la persona que haga las pruebas de impresión y, y a la persona que saque la tirada, el de que marketing. supongo que habría varias. Con las máquinas suele haber varias personas. Tendríamos a la persona que esté en marketing, sí. A mí me Eh, sale más de 10. sí, sí, sí. Y claro, todo es un esfuerzo por 10 Tendríamos a la persona que hace presupuestos. también. mm, sí, muchísimas. Es que es muchísimo trabajo. O sea, una publicación es mucho trabajo. O sea, hay que saber valorar la autoedición, hay que saberla valorar mucho Mm, por esto. Y además que la persona que hace la autoedición está haciendo o sea, está asumiendo un riesgo que una editorial no asume. claro, Y hay que valorarlo. la editorial ya va un poco con el tema que quiere, ya ha visto el Va proyecto de sobre raíles antes. ya. Sí, ya sabe Sabe que que hay un eso mercado tiene mercado y va a funcionar dentro y de en lo una que cabe. editorial no va a hacer un Mm, proyecto porque le llena. O sea, porque lo llena. claro. No lo van a hacer.
Tiene que Aquí, tener un mercado, si no, no se hace. vale, ahora me gustaría hablar un poco sobre las redes sociales. Mm, Porque tú cuando empezaste a... Bueno, igual que yo, nosotros cuando éramos pequeños, barra adolescentes, casi no había redes sociales. O sea, como las hay ahora, quiero decir, ya, es de verdad. masivas. Entonces nosotros hemos crecido en un mundo de antes de las redes sociales, hemos crecido también en un mundo donde estaban empezando y estamos ahora mismo en un mundo que están ya en su pleno apogeo. ¿Tú crees que al arte le ha ido bien o le ha ido mal? Buah, pues Yo sé, o sea, como en todo yo veo sus más y sus menos. A ver, por una parte sí que es muy duro todo este tema de los derechos de autor, de cómo se infravalora, ¿no? En redes sociales si esto lo ha hecho un artista o no. Hay veces que, pues a mí me ha pasado, te cogen una ilustración, de y repente no te avisan. te la encuentras en otro sitio totalmente distinto, hablas con la persona que lo ha publicado y te dice, ah, perdona, me lo encontré en internet. Y tú, Estaba en wow, el campo wow, sí, sí, estaba en el campo, me encontré esta planta y ya está, y eras mía. ahora es mía. Y encima ni me voy a disculpar ni te voy a poner crédito porque ¿para qué? Bueno, tuve suerte y sí que se disculpó y me dijo, vale, vale, y puso que era mía, porque es que además me habían borrado la firma, creo, Joder, o me la habían, eso es de creo ir que a me la puta, habían ¿eh? recortado, porque estaba un poco escondida y me la habían recortado o algo, pero sí, duele bastante que te hagan eso. Y Pocos ilustradores conozco que no les haya pasado algo así parecido. a la mínima que te expones en redes sociales te pasa. Y un poco yo intento concienciarme en eso y saber que siempre me va a pasar. Entonces, una de las cosas que sí que te recomiendan hacer, si no tienes derechos sobre una imagen o cualquier cosa así un poco más oficial, ¿no? En plan de, has publicado esto con tal editorial o cosas por el estilo y Sí, sabes que ahí nadie te va a poder tocar eso. Pero si no es el caso, sí que es recomendable que te guardes el archivo original de gran calidad y lo subas en menor calidad o recortes un poco la imagen para que no se vea completa, porque así siempre que tengas problemas de derechos de autor vas a tener tú la original y se claro. va a saber quién está mintiendo, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí, porque el que te coja la imagen no va a tener la completa y tú irás y dirás, mira, igual es parte de esto. Es un pequeño truco, pero la verdad es que siempre vas a estar expuesto. Siempre que pongas algo, Y con el uso de las redes sociales, porque ahora los ilustradores es casi obligatorio que tengáis redes sociales. ¿Tú crees que se valora más o menos las ilustraciones? Porque ahora nosotros estamos acostumbrados a seguir mucha gente que hace ilustraciones y publican muchos ya. trabajos. No es lo mismo que antes, que si querías ver un trabajo de un ilustrador, pues tenías que leer un libro o ir a una feria. Ahora lo tienes diariamente. Hmm. ¿Tú crees que eso ha sido para bien o para mal? Bueno, yo la verdad es que mm, recibo bastante, no sé, que recibo bastantes buenas vibraciones, porque de hecho si no, no seguiría en redes sociales. Y cada vez que un poco hablas con tus seguidores del tema, suelen comprenderte y suelen empatizar contigo, ¿no? Y te valoran bastante. Supongo que hasta cierto punto, porque realmente estás trabajando una cantidad de horas bestial para lo que ves recompensado, pero eso ya es más, creo que se valora menos económicamente, ¿no? A nivel de cómo está montado el sistema, cómo está montado el Sí, país, se valora menos eso que las personas que te siguen realmente en redes sociales, que sí que están allí porque les gustas. Y, a ver, incluso aquí nos podemos meter a sacar puntilla, ¿no? Las redes sociales hoy en día sí que tienen algo que no me gusta, que ya lo habla todo el mundo, pero bueno, es el tema de los algoritmos. Mm,
sí que a Es, los artistas eso les chafa bastante, porque los algoritmos funcionan de forma que tú constantemente vas a ver cosas que se parecen a lo que sigues ya, ¿no? Entonces, lo que hace es que mucha menos gente pueda llegar a tu perfil, mucha menos gente le aparezcan tus publicaciones primero, porque igual ha estado siguiendo otras cosas que también le gustan, que no se parecen a lo tuyo, y te empiezan a ver menos. es la Y pescadilla que se muerde sí, la cola. Porque si solo te van a ver si te sigue mucha gente, pero no te va a seguir mucha gente si no te ven. Entonces, eso sí o que tienes es muchos es un desastre lo seguidores que está pasando ahora, sí. y además los algoritmos no están muy finos. No, Y no, bueno, para nada. hablamos de redes sociales normales, ¿eh? Porque si hablamos de YouTube ya, apaga y vámonos. Yo en YouTube no me he metido porque mm, la comunidad no me acaba de gustar mucho. Lo que es la gente que veo en comentarios, Es muy ¿no? tóxica, es muy tóxica. Es muy horrible. Y sí que me gusta muchísimo el contenido, pero no me gusta mucho exponerme en YouTube. La gestión del copyright es penosa, pero También, penosa, es también, que es también. brutal. Está todo, lo intentan automatizar, pero no lo dan con la tecla. Pero no dan con la tecla, llevan 10 años así. Es verdad, es que llevan un montón de años que de repente ves censurados vídeos que son súper educativos y otros que no lo son para nada y que sí que están haciendo violación del copyright, eh, siguen ahí. O de Pero repente, no sé, hay compañías que se dedican a reclamar vídeos y si no, vídeos de gente que no tenga muchos seguidores y y se van sacando dinero. sí, también. No sé, ese tema a mí me pone de los nervios. Pero bueno, luego, por ejemplo, de las redes sociales también hay una cosa positiva que son las formas de financiación. Mm, Que sí, antes no teníamos muchísimo. esas formas de financiación, de que ahora cualquiera puede montar un proyecto Claro. e intentar autofinanciarse. Sí, yo de hecho lo estuve intentando con el Geltover. No me salió bien por muy poco, pero Mm. estuve haciendo una campaña de crowdfunding en Kickstarter, que para quien no lo conozca está súper chulo porque además llegas a conocer cosas que en la vida te plantearías conocer, ¿no? Hay proyectos de todas partes del mundo y hay gente que hace cosas chulísimas ahí en esa plataforma. Si tú tienes una afición, te gusta algo, por ejemplo los videojuegos Ujú. o juegos de mesa, si te gusta mucho al final acabas comprando en Kickstarter. Sí, y además te Mejor. vale mucho la pena. Además, es que sale más barato, ¿eh? O sea, siendo egoístas, te sale más barato. Si sale bien el proyecto, te sale más Mm, barato. sí, es verdad. Y además que Y además ayudas. estás ayudando directamente al artista, o sea, es que no puede ser mejor esa idea. Además, normalmente suele salir, si contribuyes, suele salir en créditos, te dan Ujú. merchandising. Es que es todo. O sea, está muy bien montado porque no es simplemente poner el dinero o recibirlo y ya está. O sea, ahí se necesita una infraestructura. Claro, O sea, si tú eres creador, tienes que dar recompensas y si tú eres mecenas, por así decirlo, también te vas a llevar algo por aportar. claro. Gana todo el mundo. Bueno, y la que más gana es Kickstarter, pero bueno. Sí, la verdad que sí, se lleva un porcentaje majo. Pero bueno, realmente están haciendo un trabajo chulo, así que no me parece mal pagarles. Es un poco Mm. parecido a las tiendas que hay ahora de merchandising, por así llamarlo. Yo estoy en una plataforma que se llama Redbubble, Mm. que digamos que subes tus ilustraciones. Ahí sí que tienen muchísimo cuidado con el copyright porque estás vendiéndolo a través de ellos, entonces tienen muchísimo cuidado. Pero básicamente haces merchandising con tus propias ilustraciones y llegas además a todas partes del mundo. Está muy chulo. Es, Cualquiera puede comprarse, por ejemplo, una taza o una camiseta. claro, sí que la mayor pega es eso, que Redbubble se lleva un porcentaje súper alto
de las Sí, ventas. pero esto son cosas que si no fuera por internet no existirían. Tú, Claro, o sea, en los 90 en la vida se te ocurriría montar un proyecto, o sea, una autofinanciación de ese tipo. claro. Y bueno, tampoco es tan alto el porcentaje, siendo que ellos están fabricando todo, están haciendo todo el proceso de fabricar Sí. el artículo, de imprimir tu ilustración y de enviárselo al destinatario. Que también, bueno, también tienes competencia, o sea, tienes más servicios. Por ejemplo, Kickstarter es una empresa, hay muchas de este tipo. Sí, sí. O sea, puedes elegir, no es que tengan ellos el monopolio ni nada. No, Y claro. además es que la alternativa es hacerlo solo. Y ya te digo yo que, que eso no sirve. Sí, la Vale, verdad que te ayuda entonces mucho. me gustaría hablar ahora un poco sobre los proyectos que llevas ahora actuales y futuros. ¿A qué te estás dedicando ahora y qué te vas a dedicar? Si nos puedes dejar hacer algún spoiler. Sí, pues mira, mm, ahora mismo te voy a hablar del proyecto que estoy haciendo a la par que trabajo y que Mm, todas estas cosas, porque vas haciendo mil cosas a la vez. Por una parte, estamos haciendo con el Fanzine Outsiders una nueva publicación que esperamos que salga ahora en marzo. sí. Por otra parte, estoy trabajando en una historia con mi pareja, con Víctor. Mm, Eh, Él está haciendo mayoritariamente el guión y yo estoy haciendo, sí que voy mostrando un poco de este proyecto. Estoy haciendo el diseño de personajes y haremos un cómic de este proyecto. Em, es un proyecto que, digamos, voy a dar unas pinceladas solamente. mm, Está inspirado en la época victoriana y también en los relatos de Lovecraft. anda. Y por otro lado, bueno, no, eso mejor no lo voy a desvelar porque Bueno, lo que es se pueda, que lo que se pueda. voy a... Bueno, realmente sí, en redes sociales ya lo he desvelado, así que no pasa nada. Está los personajes, bueno, no sé si has leído Black Sad, los cómics. Sí, sí, que son. Es un estilo así muy noir. Son como animales. Son Sí, animales pues antropomórficos. No sé si lo he básicamente dicho bien. queremos darle un punto parecido a Black Sad. Van a Vale. ser, voy a llamarlo mal, furries, porque es lo que son, pero Bueno, queremos eso es un darle, recurso en ilustración. Es un recurso que es más viejo que el sí, papel. O sí, sea, sí, as- poner humanos. O sea, poner animales con forma humana es claro, una cosa claro. muy. O sea, que es algo normal. Pues sí, queremos coger un poco el estilo de Black Sad, de Hellboy, Mm. un poco coger un estilo así oscurillo, época victoriana. Y, y bueno, hemos dado algún anticipo del diseño de personajes, aunque realmente el diseño no está todavía cerrado. Mm. Todavía queremos explorar un poco en técnicas y demás. Y el modo de comportarse de los personajes. Es que hay una cosa que me gusta mucho. Yo hace poco, bueno, el año pasado yo leí una novela que se llama La colina de Watership, que Vale, era de unos conejos. Tú imagínate, tú imagínate en la cabeza el Señor de los Anillos. Es una historia de un viaje súper épico, con batallas, con leyendas y por ahí. Pues esto, pero es una conejera, en un campo de Inglaterra. qué maravilla. Entonces, los conejos son conejos, hacen cosas de conejos, pero tienen un trasfondo muy grande. Entonces, estos personajes son animales, o sea, tienen comportamientos animales o simplemente es la forma de representarlos. Va a haber un poco una mezcla, porque además queríamos darle a todo una justificación Hmm. y se volvió todo muy loco. Empezamos a justificar y nos dimos cuenta de que todo tenía mucho sentido. Y así como pinceladas, Sí. digamos que los personajes
van a estar divididos un poco por clases sociales, como en la vida real, Mm, y las clases sociales van a tener que ver con la forma que tienen los animales de alimentarse, ¿no? Porque los mm. carnívoros van a estar en el estrato más alto de la sociedad. Vale, está muy bien eso. Es que es algo en lo que no sé por qué no se suele pensar cuando se hacen este tipo de historias. Sí, que pueden poner Esos un animales cocodrilo se con comen una oveja. entre ellos, es que esos animales Sí. se comen entre ellos, es que es muy turbio. Entonces, queremos darle un poco este toque de relacionar las clases sociales con su alimentación, ¿no? Con Vale. carnívoros, omnívoros, herbívoros, y cada uno pues se comporta de una forma dependiendo de su estrato social. Mm. Y, y bueno, es un cómic que va a ser bastante largo porque hemos hecho 4 o 5 historias ya y nos hemos dado cuenta de que Va a ser un proyecto a largo sí, plazo. sí, sí. Y queremos Bueno, dividirlo en pinta muy varios bien. tomos, en ir sacando cada tomo pues cada cierto tiempo para poder Mm. trabajar en las siguientes historias. Vale, o sea, tendría una joder. Periodi... Dilo tú, por favor. Periodicidad. Eso. Eso, periodicidad. Joder. Periodicidad. Vale, vale. Sí, O sea, sí, sí. vosotros publicaríais, por ejemplo, en X tiempo el volumen 1 y diríais, mira, dentro de tanto tiempo, el 2. Hmm. ¿Y ya sabéis cuántos queréis hacer? ¿O es un poco más abierto? Es muy abierto, sobre todo porque vamos a tocar temas de mitología y queremos tocar, digamos que va a Pues ser en ese sentido muy esta novela que te he dicho la tienes que leer, ¿eh? Porque es una pasada. Es que estoy viendo muchos puntos en común. genial, genial. Pues si puedes luego Te la anotármela. paso, te la paso. Vale. Yo prefiero las historias que no tienen. O sea, que no están acotadas. Sí, O sea, que dices, mira, dentro de 3 años saldrá el 3 y luego el 4 y luego el 5 y yo ya cierro. es Porque luego no es que verdad. empezamos a sacar personajes, a sacar historias y cada vez van saliendo más relaciones entre los personajes y se van haciendo, bueno, es Pues eso es que una bola sí, de es una nieve. bola, sí. Y bueno, Que pues hemos así tenido muchas como malas experiencias con Juego de Tronos y series así. Y yo ya prefiero o sea, prefiero que un autor me diga lo que me estás diciendo tú, porque además ya se nota que se va a dedicar, que no va a ser un producto de decir, venga, cada año uno. Y claro, así os tengo contentos, no. no, no, para nada. Va a ser, además que ya te digo que estamos empezándolo. El estilo todavía no lo tengo muy claro porque nunca me acaba de convencer. Quiero darle un tono un poco más oscuro del que le estoy dando. Y, y bueno, como tema aparte, estoy también preparando la segunda parte del Girltober porque me la han ido pidiendo muchas veces y lo tengo casi sin empezar. No he trabajado tanto como en este otro proyecto, pero sí que ya tengo información de bastantes mujeres que quiero hablar de ellas. Bueno, pues ese día tenemos fecha, ¿no? Sería en octubre, eso Bueno, seguro. no lo tengo tan seguro, pero bueno, sí, para octubre yo creo que sacaré cosas a la luz para que al menos la gente pueda tener un anticipo de lo que va a ser el Girltober. Pero es que el O sea, problema este es, proyecto sería ya más privado, o sea, menos orientado a hacer una captura todos los días en redes sociales, sino más a la publicación. mm, O bueno, sea, quiero decir que ya no se trata del sí, desafío de hacer una imagen todos claro, los días, sino de hacerlo bien y hacer igual que la publicación y sí, ya mejorarlo. entiendo. Sí, digamos que ya no quiero que se centre en hacer una ilustración todos los días, sino en hacer todas las mujeres que pueda dentro de lo que esté en mi mano, ¿vale? No voy a esclavizarme a trabajar Hmm. 2 años seguidos dibujando mujeres, pero eh, hacer todas las que pueda, incluir además muchas que me deje en el tintero, que además pertenecen a colectivos minoritarios, puedan ser mujeres racializadas, puedan ser trans, puedan ser en Algo general. que no sea Sí, lo típico.
En general del Vale, perfecto. colectivo LGTB me gustaría mucho hablar de todas esas personas, sobre todo pues porque en mi entorno me rodeo de gente que, bueno, que lo ha vivido y que me cuenta cosas súper chulas o me da referencias súper chulas de películas, series, libros, cosas que normalmente no te enseñan en las escuelas y, jo, Sí, que eso es es curioso, necesario. porque la gente se cree que ese tipo de contenido, LGTB, por ejemplo, Mm, que no hay. Que no hay o que es minoritario, pero todo lo contrario. Si tú buscas, jo. hay un movimiento muy grande. Lo que pasa que no es algo que sea masivo, pero Claro, a no verlo, es haylo. algo que, digamos, no te va a salir en la tele viendo Antena Ahí está. 3, ¿sabes? Vas a tener que buscártelo, vas a tener que hablar con gente que esté implicada en esos proyectos o que sepa, o que sea historiadora o que sea cinéfila, me da igual, pero Además, son que tipo de tenga un... publicaciones Sí, que tarde o temprano se van a masificar más. claro. Bueno, para lo bueno, para lo malo, es algo que se va a tener que masificar más. Porque o sea, el concepto de la sociedad está cambiando. Bueno, a veces parece que no, pero sí. Sí, pero Pues joder, ahí cada uno. ya no se cuentan las historias de la misma forma y eso ya es una señal Mm. de que las cosas cambian. Vale, entonces, perdón, que te he interrumpido. Tendremos entonces otro Killtober 2, un poco o sea, con más mujeres, con más variedad, Sí, eso espero, y, sí. y ya no estará sujeto a la, no sé cómo decirlo, al desafío, o sea, habrá más margen. Hmm. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, quiero que sea un poquito más exigente, sobre todo porque hay muchas cosas que no me quedaron, que no me gusta cómo quedaron en el Gertover, que no voy a cambiar porque forman parte de lo que es, pero, pero bueno, que quiero seguir mejorando, básicamente. Perfecto. ¿Y alguna otra cosa más? Ah, ¿y actualmente estás en alguna cosa? Ah, bueno, espérate. Nos has hablado del fanzine. ¿Tiene Mm. algún tema ya? ¿Tenéis algún tema elegido? Sí, además tiene mucho que ver con todo esto. La temática del próximo fanzine es de feminismo. Perfecto. ¿Tenéis alguna fecha más o menos, eh, bueno, de entrega, por así decirlo? Pues de publicación como tal no, porque, bueno, voy a ser yo la maquetadora. Mm. Es un spoiler, pero así que recae el mayor peso de cuando se publique o no, recae en mí. Vamos, que si te siguen por redes sociales sabrán cuándo va a salir. ¿Tenéis redes sociales, verdad, del fanzine? Sí, nos llamamos colectivo.outsiders yo creo que en las dos. Y si no, colectivo outsiders, sin el Vale. punto. Todas las referencias, que van a ser 50.000, van a ir en las notas, no os preocupéis. Las podréis ir siguiendo. Y, Vale. y eso, el fanzine, bueno, realmente lo que es la fecha de entrega para nosotros va a ser la semana que viene. Mm. Vamos a intentar que coincida con este mes de marzo por todo este tema del 8M Sí, y vamos a intentar, pues, a ver si podemos hacer o sea, publicar, no solamente publicar, sino hacer una presentación este mes y si no pudiese ser, pues el mes que viene. vale. Perfecto. ¿Y algún otro proyecto más? No, yo creo que no me dejo Bueno, que no es nada. poco, ¿eh? No es poco, No es no es poco. poco. Jodo. Lo llevo un poco, pues, ¿cómo se diría? Por goteo, ¿no? Mm. Me voy organizando, intento, intento que no se me quede nada de lado, pero me voy organizando para hacer un poco de todo todas las semanas y que no se quede nada parado. Vale. Mira, todo esto de los proyectos futuros tiene una trampa. Y es que yo ahora digo, mira, qué bien, pues cuando lo publiques vas a volver con nosotros al podcast y nos lo explicas. Ah, pues oye, Además, yo encantada. hay otra cosa que sí que nos vamos a dejar en el tintero, porque hemos hablado de muchas cosas, y que es el método de trabajo que sigues, porque ya nos has dicho que estás en un montón de proyectos. De esto sí que algún podcast me gustaría, en futuros episodios me gustaría hablar contigo de esto. Porque tú sigues un método de trabajo para poder hacer tantas cosas
Porque no olvidemos que, aparte de estos proyectos que tú dices, tú estás haciendo docencia, que no se hace sola. Ir a la psicóloga cuenta cómo Tienes que, o organizarse. sea, los No, horarios pues, que llevas, etcétera. a ver, Más que nada por si le puede servir a alguien que quiera dedicarse a varios proyectos a la vez. yo me organizo O eres un intentando. caos. eh, a ver, depende de cómo lo mires. Todo tiene su orden. No, pues yo madrugo bastante, incluso cuando sé que tengo vacaciones, madrugo. Vale, bueno, eso ya no lo puedo seguir yo. Y, y tampoco me acuesto muy pronto, así que te puedo decir ya de primeras que nunca he dormido muchas horas. Vale, Em, Intento dormir las suficientes como para despertarme bien al para día seguir vivo. siguiente, para. No, no solo para seguir viva, para poder seguir trabajando. Vale. O sea, tú Pero podrías dormir tranquilamente 6 horas al día. sí, 6 horas es lo que suelo dormir. Vale. Y, y bueno, pues a partir de ahí decir, vale, tengo que prepararme las clases, tengo que hacer, pues yo qué sé, las tareas del hogar, ¿no? Tengo que hacer mis proyectos, pues intentar hacer un poco de cada todos los días, Mm. sin matarse con ninguna de las cosas. Es Y que yo luego, he tenido muchos entrevistados que son escritores o son actores de teatro, pero por ejemplo la escritura es algo que si no lo haces todos los días no pasa nada. Pero dibujar, bueno, ilustrar es algo que tienes que hacer todos los días y tienes que practicar mucho. O sea, no puedes decir, sí, pues esta semana no dibujo. es preferible que lo hagas todos los días porque si no lo haces todos los días, mm, cada vez, o sea, cuanto más tiempo pasas ¿Te atrofias? sin tener un hábito, no solo te atrofias, sino que sientes que te quedas sin ideas. Yo, Mm. cuantas más ideas tengo, es cuanto más dibujo. Y cuanto más dibujo, más veo que evoluciono. Entonces, lo importante es no dejar de dibujar, porque si dejas de ¿Ves? dibujar, te estancas. Este tema también me gustaría tratarlo, lo de la creatividad. Mm. Bueno, de momento lo vamos a dejar para futuras ocasiones, que esto tiene mucha chicha. Sí, yo creo que ya, Vale. para otra Y vez, ya encantada. sí, para cerrar el podcast me gustaría, bueno, que aunque esto ya lo hemos comentado varias veces en todos los temas que hemos hablado, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a ilustrar? O sea, Pues, con lo que tú has vivido y lo que estás haciendo, ¿qué le recomendarías? le Porque esto recomendaría. puede que nos oiga algún alumno tuyo o alguien que sea joven y quiera empezar, o que yo que soy una persona normal, que tenga un trabajo, lo Mm. que sea, y que diga, "Hombre, a mí siempre me ha gustado dibujar y nunca me lo he tomado en serio", ¿qué le recomendarías? Pues primero que analice exactamente cuáles son las cosas que le gustan, que las tenga muy claras y que intente sacar algo de ahí, ¿no? Decir, vale, yo quiero dibujar, pero no quiero dibujar cualquier cosa, quiero dibujar algo que tenga que ver con lo que me gusta y así es como más voy a poder sacar todo el potencial de mí y sacar un estilo personal al fin y al cabo. El estilo personal se forja con las cosas que te gustan, los artistas que has visto mmm, y todo lo que has observado, ¿no? En general. Entonces, lo más importante es que tengas muy claros tus referentes y que intentes no copiarlos, sino hacerlos propios, ¿sabes? No significa que tengas que sacar algo de la nada, sino que, que con Que es ese referente. un collage, Sí, joder, ¿cómo se dice? Un colaje de varios estilos. claro, ningún artista hace nada propio. Esto es como la tira cómica en la que salen un montón de artistas que todos se han fijado en uno anterior y al final de toda la historia de la humanidad sale el hombre de piedra que dice soy el puto amo. Claro, nadie nace teniendo un estilo propio y lo vas a forjar si no paras de dibujar, ¿no? Si no paras de dibujar,
no solo estarás más inspirado o inspirada, sino que te darás cuenta de que has evolucionado y de que ahora haces algo propio. Perfecto. Pues con estos consejos de Laura nos vamos a despedir. No sé si quieres decir alguna otra cosa que se nos haya quedado en el tintero. Pues creo que no. La verdad es que hemos hablado un montón. Ah, sí, importante. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales los oyentes? Ostras, Porque sí. no lo he dicho, aunque ya he dicho que estarán en las notas, nunca está de más que lo digamos así en voz. Vale, pues en Instagram es donde más activa estoy. Me llamo Laurane con 2 Ns /art y luego en Facebook me llamo Laurane con 2 Ns, sin más. En Facebook normalmente no publico tanto porque, bueno, no me siguen tantas personas, pero Es un poco especial Facebook. pero bueno, también me podéis seguir ahí. Perfecto. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Hemos sacado un montón de temas y nos hemos dejado muchos para la próxima, que es lo más importante. Así que nada, pues cuando vayas avanzando con tus proyectos te iremos entrevistando. Pues espero que te vaya bien. Encantada de estar aquí y gracias por contar conmigo y por querer contar mi historia. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, acordaros de las notas y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Adiós. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su feed RSS en feedpress.me/sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: iVoox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Overcast, Pocket Cast o Radio Public, entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Puedes localizar a la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, ya sea en nuestro canal de Telegram como en nuestro grupo de Telegram. En el canal tendrás todas las novedades y en el grupo podrás hablar con todos los oyentes. Tienes los enlaces abajo en las notas. Hablando de notas, léelas atentamente porque contendrán toda la información que mencionaremos en todos los podcasts. Puedes dejarnos comentarios de audio en anchor.fm. Si quieres contactar con nosotros nos puedes encontrar en Twitter como @eltozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.